Continuamos con nuestro segundo tema, con nuestra segunda lección enfocada a conocer qué es la primera infancia y cuáles son los aspectos a considerar dentro de esta etapa. Entonces, para ustedes, dentro del proceso que ustedes realizan con los niños en las aulas, es importante que conozcan qué aspectos son importantes dentro de esta etapa, dentro de lo que es la primera infancia, que es lo que les compete a ustedes en sus competencias a desarrollar en sus aulas. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a definir qué es primera infancia, qué significa primera infancia. Cuando nosotros hablamos de este concepto o de esta etapa, va desde el nacimiento hasta los 6 años. Es decir, desde el nacimiento hasta los 6 años los niños se encuentran en la etapa de la primera infancia, ¿sí? Que es la etapa con la cual van a trabajar ustedes. Las experiencias vividas por los niños durante estos años influyen significativamente en sus posibilidades futuras. Entonces, acá se ve muy relacionado toda la estimulación que nosotros hacemos durante esta etapa, ¿cierto? ¿Por qué recreopedagogía en relación con este tema? Porque la recreopedagogía va enfocada y es la ciencia que trabaja durante esta etapa, ¿cierto? Digamos que nosotros la vemos a lo largo de nuestra vida, pero en lo que es la primera infancia tiene una importancia mucho más significativa, ¿cierto? Porque no olviden que es aquí donde empezamos a formar muchas actitudes, muchos valores, muchas cosas que son significativas en el proceso de los niños desde su nacimiento hasta los 6 años. Nosotros nos enfocamos aquí en diferentes partes o en diferentes secciones de lo que es la etapa de la primera infancia, ¿cierto? Entonces consideramos que se ven en diferentes etapas, por decirlo así. Encontramos la comunicativa, la cognitiva, la socioafectiva, la sensoriomotriz y la corporal. ¿Qué quiere decir? Que nuestro trabajo debe ir enfocado a trabajar con los niños en estas cinco secciones que les acabo de nombrar. Tener la parte comunicativa, la parte socioafectiva y la parte corporal, cognitiva y sensoriomotriz muy bien desarrollada en los niños de la etapa de la primera infancia. ¿Por qué? Porque les va a servir para su vida de ahí en adelante. ¿Listo? El desarrollo de los niños del niño de los 0 a los 6 años tenemos que se desarrolla en la parte motora, se desarrolla en la parte cognitiva, se desarrolla en la parte del lenguaje y en la parte social. En este cuadrito pues encontraremos qué actividades debe realizar el niño de acuerdo a su edad, de acuerdo de los 0 a los 6 meses, de los 6 a los 12, de los 12 a los 24 meses, de los 2 a los 4 años y de los 4 a los 6 años. Hay una serie de actividades que el niño debe desarrollar. ¿Qué nos indica a nosotros esto? Que el niño se está desarrollando normalmente y que su desarrollo va de acuerdo a su edad, ¿cierto? Entonces hay una sincronización entre su edad y las actividades que debe desarrollar. Es por eso que es importante que ustedes las conozcan. Acá se las voy a mencionar así, les menciono las actividades que debe desarrollar y ya durante nuestro encuentro sincrónico pues las vamos a detallar mucho mejor. ¿Listo? ¿Cuáles son las etapas de la infancia? Nosotros encontramos el periodo intrauterino, que sabemos que es cuando se llega a las 40 semanas de gestación y se comienza pues obviamente a desarrollar los sentidos, ¿cierto? Tenemos el periodo neonatal que va desde el nacimiento hasta los 28 días y se establece en ese lapso de tiempo se debe establecer un vínculo de apego con sus padres. ¿Por qué con sus padres? Porque es con las primeras personas que el niño tiene un vínculo, ¿cierto? Entonces se desarrolla ese apego entre el bebé y sus padres. La etapa postnatal que va del primer mes hasta el año y ocurren grandes cambios a nivel físico, a nivel psicológico y emocional, ¿cierto? Se genera el apego, se generan cambios en el niño físicos y de igual forma cambios emocionales. En la etapa de la primera infancia, del primer año a los 3 años, aprende a andar, a caminar y aprende a hablar. En la etapa preescolar, que va de los 3 a los 6 años, tiene la capacidad de atribuir emociones a los demás
y en la etapa escolar de los 6 a los 12 años aprende a leer y escribir con fluidez. La parte que a nosotros nos interesa o en la cual va centrado nuestro estudio va desde la etapa intrauterina hasta la etapa escolar, que va hasta los 6 años. ¿Listo? De ahí en adelante empezamos a observar otra serie de características, pero hasta los 6 años debemos observar y debemos conocer qué características están acordes a esa edad para saber si hay un óptimo desarrollo. Bueno, dentro del concepto de infancia tenemos que es el periodo que abarca una determinada edad hasta otra, ¿cierto? Sabemos también que es un conjunto de características psicológicas, sociológicas y biológicas de unos individuos, de unos niños que se encuentran en pleno desarrollo. La infancia es una de las etapas de la vida más importantes porque en ella comienza el aprendizaje y el desarrollo, ¿sí? Entonces, siempre hagan relación en, por ejemplo, un arbolito, ¿cierto? Cuando sembramos un arbolito debemos cuidarlo, debemos echarle esa agüita, debemos dejar que le dé el sol, debemos cuidarlo muy bien, una plantica, ¿cierto? Si nosotros le damos un cuidado asertivo, pues esa plantica va a crecer, ¿cierto? Y va a crecer con buenas raíces, va a crecer bien bonita. Asimismo pasa con los niños. Si todos los agentes que hacen parte del proceso de desarrollo y de formación de los niños dan su granito de arena de una forma asertiva, pues vamos a tener un óptimo desarrollo en los niños. Esa relación me parece importante que la tengan clara, ¿cierto? Si tenemos claro eso, sabemos cuál va a ser nuestra función como profesores en la etapa de la primera infancia, ¿cierto? Entonces, importante ahí. El éxito de la vida de un niño o de una persona dependerá en cierta medida del tipo de educación que ha recibido en la infancia, del correcto desarrollo de esta etapa, de las normas, de las reglas, de lo que nosotros le damos al niño para que crezca de una forma óptima, pero también del amor y del cariño que le ofrecemos. Digamos que son los ingredientes que se deben tener en cuenta para que haya un óptimo proceso de desarrollo y de formación, ¿listo? Entonces, esa infancia, esa etapa de la primera infancia es cuando empezamos a regar esa matica, a conservar esa plantica, que son nuestros niños, ¿listo? Importante esto. La infancia está compuesta por 3 grandes fases: la fase de la lactancia, la primera infancia y la segunda infancia o la niñez. ¿Cuáles son las características generales de la segunda infancia? Bueno, ahí ya va más o menos de los 6 a los 12 años, que de igual forma pues le daremos una breve mirada a lo que es, pero nos enfocaremos en lo que es la etapa de la primera infancia, que es de los 0 a los 6 años. De igual forma, como les dije en nuestro tema pasado, todas las preguntas que ustedes tengan, con mucho gusto las resolveremos dentro de nuestro encuentro sincrónico y también pues le daremos una amplia mirada a cada uno de los conceptos. ¿Listo? Les deseo éxitos y bendiciones.